¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la increíble saga de Terra. Pensemos en un mundo forjado por conflictos entre dioses, con ecos que, bueno, resuenan por generaciones enteras. Es una historia de héroes, sí, pero también de traiciones, y sobre todo, de un destino que parece casi imposible de escapar. Ok, para poder entender esta historia, que es bastante compleja, vamos a seguir una ruta. Primero, el origen de todo, la creación cósmica. Luego veremos cómo cae la primera sombra, la primera rebelión. De ahí a cómo se logró encerrar a ese mal, para después saltar a la lucha del presente. Y ojo, que vamos a descubrir un pecado todavía más antiguo, para al final, claro, unir todas las piezas. Así que empecemos este viaje. Vámonos al corazón mismo de la creación. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, con estas palabras del mito de la creación de Terra. Ya desde el inicio nos marcan un tono épico, casi cósmico. O sea, no estamos hablando solo de la historia de un reino, sino del universo entero. Pero lo interesante es que esta creación no fue un acto de, no sé, de violencia o de poder. Fue un acto de música, de pura inspiración. Vamos a descubrir cómo un universo entero pudo nacer de una sola canción. En el centro de todo está la verdad. Imaginen una entidad primordial que, en medio de esa soledad eterna, de ese vacío, tuvo un arrebato de inspiración y empezó a producir un sonido. Esa vibración, esa canción cósmica, fue literalmente lo que dio origen a todo lo que existe. Y de esa canción, ¿qué creen? Nacieron los Asir, 7 seres divinos, cada uno con, digamos, un pedacito de la voluntad de la verdad. Teníamos a Gabriel, el líder, a Daniel, el protector, Cael, el que construía, y luego estaba Samael. Su trabajo, fíjense qué curioso, era cuestionarlo todo, buscar siempre la verdad más profunda. Un papel súper importante, pero que, como ya se imaginarán, lo va a llevar por un camino bastante oscuro. Y aquí es donde todo se rompe, donde la armonía se quiebra. La historia de Terra, en su núcleo, es realmente la historia de este primer gran conflicto. Una rebelión que nació, como tantas otras, de la ambición. La rebelión empezó con las propias palabras de Samael. Al darse cuenta de que el poder de la creación, ese fuego eterno, estaba dentro de ellos, empezó a ver a la verdad ya no como un creador, sino más bien como un carcelero. Su papel de inquisidor, de buscar la verdad, se torció hasta convertirse en un deseo de poder absoluto. Y así, de la nada, la creación se partió en dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, Gabriel y el resto del panteón luchando por mantener el orden y la visión original de la verdad. Y por el otro, Samael. Él ya no quería servir a nadie. Anhelaba el poder para él solo. No quería ser un guardián de la creación, sino su único y absoluto rey. La rebelión de Samael, como era de esperarse, desató una guerra que sacudió los cimientos del mundo. Pero justo en medio de todo ese caos, surgió una nueva esperanza y, la verdad, una solución que nadie se esperaba. La guerra fue brutal. Parecía que no iba a terminar nunca. Samael era simplemente demasiado poderoso. Y fue justo ahí cuando la verdad metió una nueva variable a la ecuación: la humanidad. Estos segundos hijos, como les llamaban, tenían libre albedrío, y de repente el destino del mundo entero cayó sobre sus hombros. La clave al final llegó con Prometeo y Aria, un humano y una dragona, imagínense. Su amor demostró que si las razas se unían, podían vencer a la oscuridad, y juntos, usando un artefacto divino, lograron por fin ponerle un alto a la guerra. Y la clave para esa victoria fue este artefacto: el medallón del destino. Pero ojo, no era un arma para destruir. Era una prisión. Fue forjado por los mismos Aesir con un único propósito: contener la esencia de Samael. Se convirtió así en un símbolo eterno de sacrificio, pero también de amor. Y esa es la pregunta que nos trae de la leyenda al presente. Porque en Terra, las viejas historias nunca mueren del todo. Solo se quedan esperando el momento perfecto para volver. Ahora demos un salto enorme en el tiempo, miles de años hacia adelante, porque los ecos de esa primera guerra siguen resonando, y lo hacen en la vida de una nueva generación de héroes que, sin saberlo, deben enfrentar esas sombras del pasado.
El mundo en el presente es sombrío. Los bosques son peligrosos, los castillos esconden secretos oscuros, y hay una sensación de amenaza constante en el aire. Y esto no es casualidad, para nada. Es el legado, la influencia persistente de Samael que sigue manchando el mundo. Y es en este mundo donde conocemos a Stark y a su hermana Lily. Él es un joven cazador, y su vida tranquila se va al traste cuando una criatura de Samael los ataca. Stark queda marcado, herido con una maldición, y esta conexión directa con ese mal antiguo los obliga a empezar un viaje desesperado por encontrar una cura, un viaje que los va a llevar a enfrentarse con su propio destino. Hasta ahora todo parece más o menos claro, ¿verdad? Samael se rebeló, los humanos aparecieron y ayudaron a encerrarlo. Fin. Pero la historia de Terra es mucho más profunda. La leyenda que todos conocen en realidad oculta una verdad todavía más trágica sobre el origen del sufrimiento humano. Para encontrar esa respuesta, tenemos que viajar todavía más atrás en el tiempo, porque mucho antes de la guerra de Prometeo, hubo otra caída, una historia olvidada que define la verdadera y trágica condición de la humanidad. A ver, imaginen esto por un momento. Hubo un tiempo en que los humanos no conocían la muerte. En una tierra idílica llamada Alindor, vivían en total armonía con los Aesir, casi como iguales. Eran eternos, pacíficos, una auténtica edad de oro que fue completamente olvidada. Y el catalizador de esa caída fue un hombre, Adán, el primogénito del rey Odín. Su resentimiento hacia su hermano Apolo lo hizo vulnerable. Y fue ahí cuando una sirvienta de Samael, una mujer llamada May, lo tentó con promesas de poder. Cegado por la ambición, Adán hizo lo impensable. Atacó el árbol sagrado que conectaba a los humanos con los dioses, rompiendo el pacto para siempre y liderando un éxodo para fundar su propio reino. El castigo de los Aesir por esa traición fue severo y definitivo. Y no solo para Adán, sino para toda su descendencia. Decretaron la mortalidad, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. Todo, absolutamente todo, comenzó con este pecado original. Esta es la verdadera carga que heredan todos los humanos, incluyendo a Prometeo, y por supuesto, a Stark y Lily. Y con esta verdad ya sobre la mesa, de repente las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La saga de Terra no es sobre eventos aislados, sino sobre un ciclo trágico, un eco que no deja de resonar a través del tiempo. Esta conexión a través del tiempo no es ninguna coincidencia. Si vemos el linaje, nos damos cuenta de que Prometeo, y mucho después, Stark y Lily, son descendientes directos de Apolo y Artemisa, los hermanos de Adán. ¿Qué significa esto? Pues que no solo heredaron la maldición de la mortalidad, sino también el deber de enfrentar las sombras que su propio ancestro ayudó a desatar. Y al final, es el tema central de toda la saga. Cada guerra, cada héroe, cada sacrificio, es un eco de algo que pasó antes. Stark y Lily no están luchando solo contra un demonio. Están luchando contra el peso combinado de la rebelión de Samael y la traición de Adán. Aquí, el pasado no es solo historia, es una fuerza viva y activa que moldea el presente. Y así, toda la saga se reduce a una pregunta final. Vemos a estos personajes luchando contra un destino que parece tallado en piedra por sus antepasados. La gran incógnita de Terra es esa. ¿Será suficiente el libre albedrío, ese regalo de la verdad, para por fin romper el ciclo? ¿O están simplemente condenados a repetir los mismos errores una y otra vez?